La tarde caía sobre la vecindad del Chavo con un aire extraño, como si el viento cargara murmullos antiguos entre las paredes descascaradas. Era 15 de septiembre, y los niños estaban más emocionados que nunca. Las guirnaldas de papel verde, blanco y rojo colgaban torcidas sobre los techos, y una vieja bocina en el patio principal soltaba chiflidos antes de reproducir, distorsionada, el himno nacional. El Chavo corría de un lado a otro con una bandera improvisada hecha de una sábana vieja. ¡Viva México!, gritaba, su voz retumbando en los corredores vacíos. Kiko lo imitaba, aunque en su caso llevaba un sombrero de papel periódico y una espada de madera. ¡Viva el general Kiko, libertador de la vecindad! Ñoño, algo más torpe, sostenía un pequeño tambor que golpeaba con fuerza, sin ritmo alguno. ¡Y viva el ejército del señor Barriga!, añadió entre risas. La Chilindrina observaba desde una esquina, frunciendo el ceño. No me gusta ese juego, murmuró. Mi papá dice que jugar a la guerra trae mala suerte. Pero nadie la escuchó. Mientras tanto, don Ramón reparaba una vieja silla frente a su casa. Sus manos temblaban ligeramente, y cada vez que el martillo golpeaba el clavo, un eco metálico resonaba más fuerte de lo normal, como si las paredes mismas lo devolvieran amplificado. Estos chamacos, gruñó entre dientes. Van a terminar invocando al mismísimo Hidalgo con tanto grito. Una carcajada infantil recorrió la vecindad, pero había algo en esa risa. Algo desafinado. Don Ramón se quedó inmóvil. No venía de ninguno de los niños. Sonaba lejana, hueca, como si alguien la imitara desde dentro de una tubería vacía. ¿Oyeron eso?, preguntó la Chilindrina, mirando hacia los pasillos oscuros. El Chavo levantó la cabeza, serio por primera vez. A lo mejor fue un fantasma. El de los españoles que perdieron la guerra. Ñoño soltó una risita nerviosa, pero Kiko palideció. No digas eso, Chavo. Mi mami dice que los fantasmas existen. El viento volvió a soplar, levantando polvo del suelo. En ese momento, doña Florinda salió de su casa con una bandeja de empanadas. Kiko, deja de gritar como loco. Y tú, Chavo, si sigues diciendo tonterías, te voy a dar un golpe con la bandeja. Sí, doña Florinda, respondieron casi al unísono. El ambiente se relajó un poco, pero don Ramón no quitaba los ojos del fondo del pasillo. Creía haber visto algo moverse detrás de los barriles. Una sombra baja, que no coincidía con la de ningún niño. A lo lejos, la puerta principal de la vecindad se abrió con un chirrido. El señor Barriga entró, con su eterno maletín bajo el brazo y una sonrisa amable. Buenos días, don Ramón. Vengo a cobrar la renta. Su voz se detuvo al notar el ambiente tenso. ¿Ocurre algo? Don Ramón no respondió de inmediato. No. Nada, señor Barriga. Cosas de niños. Pero los niños, mientras tanto, habían decidido comenzar el juego. A ver, dijo Kiko, inflando el pecho. Yo seré Hidalgo. Ñoño, tú serás Morelos, y el Chavo. Tú serás el traidor. ¿El qué?, preguntó el Chavo, confundido. El traidor. El que se pasa al bando enemigo. El Chavo bajó la cabeza. Bueno. Si eso quieren. La Chilindrina los miraba desde la distancia, abrazando a su muñeca. No jueguen a eso, susurró, pero nadie la oyó. Los tres niños tomaron posiciones. Ñoño golpeaba su tambor con más fuerza, Kiko alzaba su espada y el Chavo fingía esconderse tras los barriles. Pero algo cambió cuando el Chavo pisó el suelo polvoriento cerca del barril más viejo. Un sonido hueco retumbó, como si algo dentro del barril hubiese golpeado la madera desde adentro. ¿Qué fue eso?, preguntó Kiko. El Chavo retrocedió. Yo no hice nada. Ñoño, valiente por pura curiosidad, se acercó y golpeó el barril con el tambor. El eco que respondió no fue el de un golpe normal. Era más profundo, más húmedo. Como si algo respirara dentro. El Chavo tembló. A lo mejor. Es el espíritu del cura Hidalgo. En ese instante, la tapa del barril crujió. Lentamente, se levantó apenas unos centímetros, dejando salir un olor rancio, como de metal oxidado y humedad vieja. Los niños gritaron, pero Kiko, nervioso, intentó hacer una broma. Ha de ser un ratón patriota. Pero nadie se rió.
Esa noche, cuando el cielo se cubrió de fuegos artificiales y el eco de los cohetes retumbaba en la ciudad, la vecindad pareció despertar algo. Doña Clotilde, la bruja del 71, salió a ver el cielo y murmuró en voz baja. Hace años que no se escucha el grito tan fuerte. Don Ramón se acercó con cautela. ¿A qué se refiere, doña Clotilde? Ella lo miró, los ojos perdidos. Cada 15 de septiembre, las almas que dieron su vida por la patria caminan entre nosotros. No lo sabe usted, pero esta vecindad está construida sobre lo que fue un cuartel antiguo. Don Ramón tragó saliva. ¿Y usted cómo sabe eso? Porque yo escucho sus voces cada año. Y esta vez suenan más cerca. En ese momento, un grito de niño atravesó la noche. Don Ramón. Don Ramón. Era la Chilindrina. Salió corriendo del pasillo, pálida, temblando. El barril. Papá, el barril se mueve solo. El hombre corrió hacia el patio y vio a los 3 niños, el Chavo, Kiko y Ñoño, alrededor del barril, inmóviles, mirando dentro. El tambor estaba en el suelo, cubierto de un polvo rojizo. Chavo. ¿Qué están haciendo? Gritó don Ramón. El Chavo se giró lentamente. Sus ojos parecían vacíos. Don Ramón. Ya empezó la guerra. El viento sopló con fuerza, y las luces de la vecindad parpadearon. La bocina vieja volvió a sonar, pero ya no emitía música. Una voz gutural y distorsionada repetía una y otra vez. ¡Viva! 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 El eco resonó entre las paredes mientras don Ramón, horrorizado, miraba cómo del barril caía lentamente una gota espesa y oscura. Era demasiado oscura para ser agua. El silencio cayó sobre la vecindad como una manta espesa. Los fuegos artificiales del exterior ya no se escuchaban. Solo el zumbido grave de la bocina vieja que seguía repitiendo su viva. 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 Con una cadencia imposible, como si imitara una respiración humana. Don Ramón se acercó despacio al barril. La tapa había caído a un lado, y el olor metálico era cada vez más fuerte. El suelo alrededor estaba cubierto por un polvo oscuro, espeso, que parecía tierra mezclada con óxido. El Chavo, Kiko y Ñoño seguían inmóviles, con los ojos clavados dentro del barril. «Niños», gritó don Ramón, tomando del hombro al Chavo. El niño reaccionó como si despertara de un sueño profundo. «¿Qué pasó?», susurró, temblando. «Eso te pregunto yo. ¿Qué hacían aquí?». Kiko dio un paso atrás. «Estábamos jugando, don Ramón. Pero alguien nos habló desde adentro». Ñoño, al borde del llanto, añadió. «Decía que quería salir al desfile». Don Ramón tragó saliva. Miró dentro del barril y, por un instante, creyó ver una forma humana, pequeña, hundida entre sombras. Pero cuando parpadeó, ya no había nada. Solo el eco de su propia respiración. «Esto no me gusta nada», murmuró, y empujó a los niños hacia dentro de la casa. «Vámonos todos, no se queden ahí». La Chilindrina lo esperaba en la puerta, abrazando su muñeca con tanta fuerza que los nudillos le habían quedado blancos. «Te dije que era un juego feo, papá», dijo con voz temblorosa. Don Ramón asintió. «Ya, mi amor. Ya pasó. Mañana todo volverá a la normalidad». Pero esa noche nada volvió a la normalidad. Pasadas las 10, doña Florinda se asomó a su ventana, irritada. «No puedo dormir. Esa bocina no deja de hacer ruido», dijo mientras cerraba las cortinas. «Debe estar fallando la electricidad», respondió el profesor Girafales, que la visitaba esa noche. «A veces los aparatos reproducen señales viejas». Pero lo que ambos no sabían era que el cable de la bocina estaba desconectado desde la tarde. El sonido seguía saliendo de la nada. Doña Clotilde caminaba por el patio en penumbra, murmurando oraciones. Llevaba una vela encendida, cuya flama parpadeaba de manera irregular, como si la respirara el viento. O algo más cercano. «No se asusten, mis niños», susurraba al aire. «Vayan en paz». De pronto, sintió una presencia a su espalda. «¿Quién anda ahí?». Nadie respondió. Solo el eco de su voz regresó desde los pasillos. «¿Quién anda ahí? Anda ahí. Anda ahí». El sonido rebotó de un lado a otro, amplificado por los muros, hasta volverse un susurro coral. «Viva. Viva. Muera el traidor. Viva». Doña Clotilde dejó caer la vela y corrió hacia su casa, mientras las llamas se apagaban con un siseo húmedo.
A la mañana siguiente, la vecindad amaneció anormalmente limpia. No había polvo, ni papeles, ni siquiera los rastros del confeti que los niños habían arrojado la tarde anterior. Todo parecía como recién pintado. Pero el aire tenía un olor agrio, a hierro viejo. El señor Barriga regresó para terminar su visita. «Buenos días a todos», anunció, pero no recibió respuesta. Solo vio a los niños reunidos otra vez frente al barril. El chavo tenía una mirada ausente. Kiko estaba pálido, y Ñoño repetía una y otra vez: «Hay que formar el ejército. Hay que formar el ejército». «¿Qué hacen ahora?», preguntó el señor Barriga, molesto. Ninguno contestó. El tambor de Ñoño comenzó a sonar por sí solo, aunque el niño ya no lo tocaba. Golpes secos, rítmicos, como los de un toque militar. Don Ramón apareció entonces, con el rostro demacrado. «No se acerque, señor Barriga», dijo en voz baja. «No es seguro». «¿De qué está hablando?». «Ellos no son los mismos desde anoche». El chavo levantó la vista y sonrió de manera extraña. «Don Ramón, ¿ya está listo para ser fusilado por traición?». El silencio se volvió insoportable. El señor Barriga retrocedió, creyendo que era una broma de mal gusto, pero el tono del niño era tan plano, tan frío, que nadie pudo reír. «Esto ya se salió de control», murmuró don Ramón. «Papá», dijo la Chilindrina, apareciendo detrás de él. «Hay más niños en el patio de atrás». «¿Qué?». Corrió con ella, pero al llegar se detuvo en seco. Una docena de pequeños, vestidos con trajes coloniales, empolvados, como muñecos de museo, estaban formados en fila. Algunos tenían los ojos cerrados. Otros, vacíos. Y entre ellos, uno parecía flotar levemente, con el cuello torcido. Doña Clotilde apareció a su lado, sosteniendo un crucifijo. «Son los que murieron en la guerra. Los que juraron no descansar hasta oír el grito otra vez». Don Ramón la miró con incredulidad. «¿Y qué demonios quieren aquí?». «Quieren seguir jugando, don Ramón», susurró ella. «Pero en su juego nadie gana». Esa tarde, la vecindad fue un campo de ecos. Los niños reales y los niños espectrales se mezclaban en un desfile sin sentido. Tambores que golpeaban solos, voces que gritaban consignas imposibles de entender. El profesor Girafales intentó detenerlos. «Niños, esto no es un juego», gritó. Pero el chavo se volvió hacia él con una mirada vacía. «Muera el invasor», exclamó, y en ese instante todos los niños lo repitieron al unísono. «Muera el invasor. Muera el invasor». El eco reverberó tanto que las ventanas vibraron. Las paredes parecieron respirar, hinchándose y contrayéndose como si tuvieran vida. Del barril, ahora cubierto de grietas, comenzó a brotar un humo oscuro, con un brillo rojizo en su interior. El profesor retrocedió, tropezando con el bordillo. Doña Florinda corrió a su lado, aterrada. «¿Qué está pasando, profesor?». «¿Qué es eso?». Girafales la tomó del brazo, sin apartar la vista del barril. «Algo está despertando». Don Ramón, con la voz quebrada, gritó: «Niños, salgan de ahí. Esto no es un juego». Pero el tambor volvió a sonar, más fuerte, más rápido. El aire se volvió helado. Y entonces, el chavo habló con una voz que no era suya. El grito no ha terminado. La bandera que llevaba en la mano se encendió sola, ardiendo sin consumirse, iluminando los rostros de todos. Y por un instante, don Ramón juró ver soldados sin ojos marchando detrás de los niños, fundiéndose con ellos, respirando a través de sus bocas. El último sonido que se escuchó antes de que las luces se apagaran fue un nuevo corro, bajo y gutural, que venía del barril. «Viva la guerra eterna. Viva. Viva. Viva». El fuego se extinguió al instante, y el silencio volvió a caer. Solo entonces se dieron cuenta de que Ñoño había desaparecido. La vecindad estaba en silencio. Era un silencio denso, casi líquido, que se adhería a las paredes como un moho invisible. Los colores de las guirnaldas ya no parecían vivos. El verde se había vuelto oscuro, el blanco era ceniza y el rojo un tono que recordaba demasiado a la sangre seca. El barril seguía en el mismo sitio, agrietado, respirando lentamente como si su madera tuviera pulmones. Y dentro, algo se movía. Doña Florinda gritaba el nombre de su hijo, desesperada. «Kiko. Kiko, contesta».
Su voz rebotaba por los pasillos vacíos sin encontrar respuesta. Don Ramón, pálido y ojeroso, la ayudaba a buscar. Ya buscamos por toda la vecindad, dijo. Solo falta el cuarto viejo, el del fondo. Ella asintió con la mirada perdida. El profesor Girafales los seguía, intentando mantener la calma. Tal vez solo salieron a jugar al parque. No, interrumpió don Ramón, tajante. Aquí pasó algo. En ese momento, la Chilindrina apareció corriendo. Papá. Papá, ven. Los tres la siguieron hasta el patio principal. Allí estaba el tambor de ñoño, en el suelo. Pero no estaba vacío. Dentro, enrollada cuidadosamente como si alguien la hubiera guardado allí con respeto militar, había una bandera vieja, amarillenta, con manchas oscuras en los bordes. Esa bandera, susurró doña Clotilde, que acababa de llegar. Esa no es de los niños. Todos se volvieron hacia ella. Pertenece al batallón que fue masacrado aquí, hace más de un siglo. Lo contaban los viejos del barrio. Cuando se construyó esta vecindad, hallaron huesos. Pero nadie dijo nada. Don Ramón sintió un escalofrío. ¿Y el barril?, preguntó con voz seca. Dicen que lo hicieron con la madera del cuartel, respondió ella. Por eso respira. Por eso recuerda. Esa noche, la luna se ocultó detrás de las nubes. Los pocos focos que quedaban encendidos parpadearon hasta apagarse del todo. Y entonces, sin que nadie la tocara, la bocina volvió a activarse. El himno nacional comenzó a sonar. Pero no era una grabación moderna. Era una voz humana, antigua, quebrada por el tiempo. Mexicanos al grito de guerra. La entonación se distorsionó, transformándose en algo gutural, grave, como si muchas gargantas cantaran a la vez desde debajo del suelo. El señor Barriga, que había vuelto con ayuda, se detuvo paralizado al oír aquello. ¿Qué demonios? El sonido del tambor regresó. 1, 2, 3 golpes. Y de la oscuridad, los niños comenzaron a salir. Primero el chavo, con la mirada vacía. Luego Kiko, tambaleándose, cubierto de polvo gris. Y detrás, una fila interminable de figuras pequeñas con uniformes rotos, sombreros coloniales, rostros que parecían pintados sobre la nada. El aire olía a cera quemada y tierra húmeda. No los miren, dijo doña Clotilde, sosteniendo un crucifijo. Si los miran, los siguen. Pero era tarde. El chavo se detuvo frente al barril y habló con una voz profunda, ajena, llena de autoridad. El grito no terminó. Ustedes lo olvidaron. Don Ramón dio un paso al frente. Déjalos en paz. Son solo niños. No, replicó la voz. Son soldados. Son los que nunca pudieron volver a casa. De pronto, todos los niños espectrales giraron la cabeza hacia él al mismo tiempo. Sus ojos eran vacíos, pero dentro parecía moverse un fuego invisible. Tú morirás como los demás traidores. Un viento helado azotó el patio. Las guirnaldas se deshicieron en el aire como si se quemaran sin fuego. Las casas temblaron. Y del barril, por fin, emergió una figura. Era alta, imposible de distinguir entre humo y madera. Llevaba un sombrero enorme y sostenía una antorcha apagada. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero cuando habló, la voz resonó en cada rincón de la vecindad. El grito debe repetirse. Siempre. Don Ramón retrocedió, empujando a su hija detrás de él. No. Ya basta. Esto no es tu guerra. El eco respondió. Lo es, porque ustedes la recuerdan. Y mientras la recuerden, nunca terminará. La figura extendió la mano, y el fuego de la antorcha se encendió sin chispa alguna, iluminando los rostros de todos. Entonces, el chavo, con lágrimas reales en sus ojos, murmuró. Don Ramón. Tengo miedo. Y en ese instante, todo se detuvo. El sol salió al día siguiente sobre una vecindad vacía. Las puertas abiertas, las casas en silencio, las guirnaldas deshechas en el suelo. La policía llegó horas más tarde, alertada por los vecinos de los alrededores. No encontraron cuerpos, ni rastros de pelea. Solo una bandera vieja, un tambor roto y un barril carbonizado en el centro del patio. Dentro del barril, había ceniza. Y entre la ceniza, un pedazo de madera grabado con letras torcidas. El grito no termina. El lugar fue desalojado poco después.
Durante semanas, los vecinos juraron oír risas infantiles por las noches, y el golpeteo de un tambor que se perdía entre los ecos del barrio. Nadie quiso volver a vivir allí. Años más tarde, un trabajador del ayuntamiento, encargado de derribar los restos del lugar, encontró algo mientras removía los cimientos. Era una placa oxidada, cubierta por tierra y raíces. La limpió con cuidado y leyó, entre las grietas: aquí, en 1810, cayó el último batallón que defendió el estandarte de la guerra. Que su grito no se apague jamás. El hombre la miró con desconcierto. Y entonces, desde el túnel del sótano, oyó una risa infantil, suave, burlona, que susurró entre los escombros: ¡Viva México! El eco retumbó por los muros rotos como si toda la tierra lo repitiera. Y justo antes de salir, el hombre creyó escuchar un golpe seco, idéntico al de un tambor. 1, 2, 3. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te...